Amén y gracias a Dios. Hermano Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Y bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Recuerden que es lunes y al ser lunes estamos viendo un curso de renovación mental, ya que el cambio de la vida no se da, no se produce a menos que primero se produzca un cambio en nuestra manera de pensar. Precisamente entonces a eso es que estamos usted y yo dedicados, a entender cómo funciona el cerebro, la mente, los procesos mentales y cómo es que la mente y el cerebro pueden ser transformados a través de un pensamiento renovado. Eso quiere decir que la mente se renueva o el entendimiento se renueva en la medida en que los pensamientos, la forma de pensar, lo que yo pongo en la cabeza, se vaya renovando poco a poco, lentamente, dentro de un proceso. Todos esos versículos ya los hemos visto y estamos en este apartado de este curso, y este apartado tiene que ver con los bloqueos mentales. Cuando usted entiende y se pone en la tarea de renovar su mente, inmediatamente aparecen una serie de obstáculos, impedimentos, estorbos, nudos o bloqueos de la mente que impiden la renovación del entendimiento. Yo tengo que saber cuáles son esos bloqueos que van apareciendo. Yo tengo que saber cuáles son esos estorbos, esos obstáculos o esos impedimentos, porque al saberlo, yo los voy por el camino identificando, y al identificarlos, pues voy tratando con ellos, con cada uno de ellos. Estamos viendo, bajo el subtítulo de bloqueos mentales, en este apartado, lo que son los miedos. Los miedos son bloqueos. Los miedos, cuando usted se encuentra con un miedo, si no sabe descifrarlo, si no sabe identificarlo, si no sabe discernirlo y no sabe tratar con él, pues ese miedo lo va a dejar bloqueado completamente. O sea, lo va a dejar en la vida congelado totalmente. Lo va a dejar inactivo. Lo va a dejar sin avance. Por eso la necesidad de entender cuáles son los bloqueos, entender ya después de haber aparecido uno de ellos, cómo tratarlos, qué hacer con cada uno de ellos. Y hasta el momento hemos visto dos. Me hace el favor y me recuerda el nombre de los dos miedos que hasta el momento ya hemos tratado a la luz de la Sagrada Escritura, por favor. Gracias. Gracias. La pregunta es para 11 personas que están conectadas en este momento, ¿no? Sí, primero vimos el miedo. Bueno, pero faltan respuestas, por favor, gracias. Recuerde siempre cuál es el ambiente o el escenario de esta exposición. Esto es un aula de clases virtual. Es como es un aula de clases virtuales, es algo muy diferente al ambiente, al espacio o al escenario de un culto de domingo. ¿Sí? Un culto de domingo tiene su propia forma, su propia metodología, su propia liturgia, su propio ambiente, escenario, pero una clase virtual pues ya es otra cosa diferente. Esto es una clase, esto es un aula. Y entonces, como es un aula, pues entonces hay unos privilegios, me dejan entrar, me puedo sentar virtualmente a estudiar, pero al mismo tiempo pues hay unas exigencias con cada una de las personas que se conectan. Y una de esas exigencias es lo que vamos preguntando, pues el discípulo lo va contestando. Así nos aseguramos que se va aprendiendo. Entonces hemos visto hasta el momento, sí, muy bien, en orden, ¿cierto? En orden, conservamos el orden. Primero el miedo al fracaso lo vimos y enseguida el miedo al éxito lo vimos. Miedo al fracaso, miedo al éxito, bien por las respuestas. Primero miedo al fracaso, vimos primero el miedo al fracaso.
Después miedo al éxito, sí. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al éxito. Muy bien, ya lo vimos, ya lo vimos. Parece paradójico y contradictorio que la gente le tenga miedo al éxito, ¿no? Pero en realidad hay unos llevados por el miedo al fracaso y hay otros llevados por el miedo al éxito. Creo que estoy utilizando la palabra llevado incorrectamente, porque el miedo no lo lleva a uno. Es más bien detenidos o congelados, o por el miedo al fracaso, detenidos, congelados por el miedo al éxito. Eso lo vimos hace 8 días, en donde Dios es tan bueno que al provocar en nosotros el éxito, no solamente nos concede el éxito, o sea, el progreso, la prosperidad, sino que al mismo tiempo nos da un corazón diferente, temeroso de Dios, que no se aparta de Él, que no abandona sus caminos, que es lo que suele pasar cuando una persona experimenta crecimiento en su vida, ¿no? Tiende a abandonar las cosas de Dios. Hoy tenemos que comenzar a ver otro. Y este miedo se llama el miedo al rechazo. Póngalo ahí por favor como título ahí en su libreta, en su cuaderno. Miedo al rechazo. Bien, analícelo conmigo por un momento. Mientras que por un lado es un miedo al rechazo, por el otro lado es un deseo de algo. Porque si estamos hablando de un miedo al rechazo, la pregunta es, ¿miedo al rechazo de quién? Analícelo, por favor. La gente no hace cosas, no emprende cosas, no inicia cosas por miedo al rechazo. ¿Miedo al rechazo de quién? Analícelo, por favor, y responda. De pronto lo puede usted analizar desde su propia experiencia de vida. Yo, ¿por qué no emprendo cosas? ¿Por qué no hago cosas? ¿Por qué no me decido a hacer cosas? ¿Por qué no tengo la iniciativa en hacer otras cosas? Cosas nuevas, cosas que causan progreso. ¿Por qué? Miedo al rechazo. ¿Miedo al rechazo de quién? ¿Miedo al rechazo de quién? Es la pregunta. Y usted responde que ese miedo tiene que ver con miedo al rechazo de quién. La pregunta es así específica, así directa. Miedo al rechazo de quién. Recuerde, usted por favor participa a través del chat. Sí, y si me equivoco en lo que respondo, no, aquí no se equivoca el que responde, aquí se equivoca el que ni se atreve a contestar. Si usted responde algo y no está bien, pues lo máximo que vamos nosotros a llegar a decir es lo que usted contestó no está bien. Y lo vamos a corregir entre todos. Y usted dirá, ok, entonces yo estaba equivocado, pero ya me corrigieron, gracias a Dios. Pero si usted no se atreve a contestar, pues ¿cómo hacemos para saber si usted está en lo cierto o está equivocado? Entonces, ¿miedo a qué? A ver, miedo a no ser, miedo al rechazo de quiénes. Es la pregunta en concreto, ¿no? Miedo al rechazo de quiénes. A ver, bueno, Marta León, excelente, de las demás personas. Miedo al rechazo de las personas, muy bien Natalia. Miedo al rechazo de las demás personas, muy bien Liliana. Miedo al rechazo de los demás, muy bien María Sánchez. Miedo al rechazo de las personas, muy bien señora Cecilia. Miedo al rechazo de los demás, dice Diva, muy bien. Miedo al rechazo de los del entorno, amigos, conocidos, familia, exacto, muy bien, ahí está. Entonces el miedo al rechazo es el miedo al rechazo de las demás personas. El miedo a que las demás personas me rechacen cuando me vean diciendo o haciendo, ¿sí?, algunas cosas que para ellos no se hacen así. Eso quiere decir que este miedo al rechazo, por un lado es miedo al rechazo, pero por el otro lado es un deseo de ¿qué? Es un deseo de ser ¿qué? Por parte de esas personas. Analícelo, por favor. Es un deseo de excelente, excelente. Muy bien, ¿cómo está contestando? Excelente. Es un deseo de ser aceptados. Es un ahí lo está diciendo, y si usted quiere repetir esa respuesta, esa palabra, ese término, ese es el correcto.
Entonces, por un lado, miedo al rechazo y por el otro lado es un deseo de aceptación. Y cuando yo tengo tantas ganas de ser aceptado por los demás, pues eso va a intensificar el miedo a que esas mismas personas a mí me rechacen. Eso es como en una balanza, ¿no? En la medida en que va creciendo el deseo de ser aceptado, en esa misma medida va creciendo el miedo al rechazo. O en la medida en que va creciendo el miedo al rechazo, porque yo no quiero que la gente me rechace, porque yo quiero que todos me acepten, dése cuenta que una cosa tiene que ver directamente con la otra. Si lo estamos entendiendo, pero usted tiene que analizarlo, ¿no? Usted tiene que discernirlo allá en su cabeza, porque es un culto racional, Romanos 12:1. Si es un culto racional, usted entonces sencillamente, puede ser que no coloque la mano así en la barbilla, como yo le estoy haciendo, pero al menos usted hará el análisis de su propia vida y dirá, miedo al rechazo de las demás personas. ¿Por qué le tengo miedo a que las demás personas me rechacen? Porque lo que deseo de ellos no es rechazo. Lo que deseo de ellos es aceptación. Deseo que la gente me acepte. Y si deseo que la gente me acepte, entonces eso quiere decir que yo ahí quedo como expuesto a hacer cosas que a ellos les guste. Analícelo. Yo quedo expuesto o condicionado a hacer las cosas que a ellos les guste. Y si yo quedo condicionado a hacer las cosas que a ellos les guste para ganarme su aceptación, para que no me rechacen porque yo le tengo miedo al rechazo, entonces ahí, si usted lo analiza, usted está expuesto a un montón de peligros, a un montón de riesgos, a un montón de cosas perjudiciales, a un montón de cosas dañinas. Y así como preguntábamos nosotros en la introducción de el miedo al fracaso, ¿quién de ustedes considera que ha experimentado el miedo al fracaso? Y después cuando entramos al miedo al éxito, ¿quién de ustedes ha experimentado el miedo al éxito? De que de pronto tanto éxito, tanta plata, tanto progreso, o que le vaya tan bien, que su corazón se aleje de Dios, usted le tenga miedo a eso, y eso ya lo vimos. Aquí entonces nos toca preguntar, ¿quién de ustedes ha experimentado el miedo al rechazo? O sea, ese deseo tremendo de aceptación por parte de otras personas. ¿Quién de ustedes? Respondemos sinceramente, lógicamente, esto es delante de Dios. Sinceramente. O sea, sí, no, yo o no, yo nunca o sí, yo. Muy bien. Por favor, responda. Gracias. Tenemos 5, 6 más. Muy bien. Anímese, atrévase a responder, a contestar. Bueno, Marta León dice, yo he experimentado ese miedo. María Sánchez dice, yo lo he experimentado. Lo mismo dice Liliana. Lo mismo dice Diva, dice a mí, sí. Cecilia dice yo, Don Henry dice yo, Magda Xiomara dice yo, Germán Santa María dice muy poco, pero yo. Sí. Muy bien. Natalia dice tal vez en algún momento. Bien. ¿Y las demás respuestas? A ver dónde están. Queremos que aparezca otra respuesta. Cuando aparezca otra respuesta, continuamos. Yo fui antes, vivía así, ahora no. Vean, ahora esto, como estamos viendo también los domingos, esto tiene que verse desde un punto de vista muy equilibrado, ¿no? Es decir, hay un extremo y es el extremo que hasta el momento hemos como narrado, descrito, que es el extremo de vivir muy pendientes de la aceptación de los demás. Es decir, con un miedo al rechazo.
Pero el otro extremo es el extremo de la soberbia, es el extremo de la tiranía. Y eso convierte a la persona en una mala persona. Porque el otro extremo es, a mí me importa un bledo, me importa un pepino lo que los demás piensen de mí. Ya hablar así, ya es haber caído en el otro extremo. Un extremo, el miedo a la gente. Porque miedo al rechazo o deseo de aceptación por parte de la gente no es sino miedo a la gente. Miedo a la opinión de las personas. Eso es un extremo. Yo no puedo vivir a expensas de el miedo a lo que los otros digan. Pero el otro extremo es que ya a usted realmente lo que la gente le diga, lo que la gente piense, lo que la gente le quiera aconsejar, le quiera opinar, pues usted diga, a mí me importa nada. Entonces ya se vuelve una persona sumamente grosera, sumamente altiva, sumamente soberbia. Entonces, si me hace el favor y revisa ya su interior, el interior allá de su alma y el interior allá de su mente, a ver si usted quizás está en un extremismo y usted se escucha a sí mismo repetir cosas acerca del qué dirán, no porque qué dirán, uy no, qué dirá la gente, uy no, qué pena con la gente, uy no, qué vergüenza con la gente, uy no, o sea, todo condicionado a la gente en su léxico. Sígase analizando, o por el otro lado si se escucha a sí mismo decir, a mí qué me importa, a mí no me interesa, yo he escuchado esos dichos, yo me echo harta manteca, aceite o mantequilla para que me resbale todo lo que la gente diga, porque al fin y al cabo la gente, porque es como un odio ya a la gente, ¿no? Y es como un emberracamiento con la gente, ¿qué le hizo a la gente? Pero así. Entonces analícelo, por favor. Porque usted y yo tenemos que vivir en extremos. Pero dése cuenta que es así. O sea, miedo a que ir al esposo, miedo a que ir a la esposa, miedo a que irán los papás, miedo a que irán los hijos, miedo a que irán los suegros, miedo a que irán los hermanos, miedo a que irán los vecinos, miedo a que irán en la oficina, miedo a que irán, miedo, 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 miedo. Yo tengo que hablar con él, tengo que hablar con ella, tengo que decirle esto, tengo que decirle lo otro, pero ¿de qué manera se lo digo? Entonces tiene que preparar una semana el libreto, tiene que preparar una semana el argumento para acercarse y cuando va a hablar con esa persona le suda las manos, le tiembla la voz, se le olvidó lo que tenía que decir. Uy, pero ¿qué pasa? ¿Se ha visto así? No, ¿y cómo le voy a decir eso? No, mejor dicho, no olvides, no, yo no le voy a decir, no, pero miedo a la gente. Miedo a las personas. Y por el otro lado está el despotismo, ¿sí? Que viene de déspota, la soberbia, la mala clase, la mala gente. De que antes voy y se lo digo más rápido sin pensarlo, cáigale como le caiga, porque yo sí soy de los que le pongo los puntos sobre las íes, porque yo sí soy. ¿Sí ha escuchado a las personas? O se ha escuchado a sí mismo decir, porque yo sí le voy diciendo, porque yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, y yo sí, y yo sí, o sea, el resto no, pero entonces usted es el más berraco de todos porque usted sí es capaz y el resto no es capaz. Son dos extremos. Ahora está la pregunta que viene a continuación. La pregunta que viene a continuación es, ¿usted considera que su vida con respecto a esto está en un equilibrio perfecto o su vida está desbalanceada? O mucho miedo a la gente o a veces hasta mucha grosería para con la gente cuando usted abre la boca y les va cantando las verdades y la gente quedó dando vueltas como trompos, pero les ofendió, los hirió, los dañó. Entonces responda, por favor. ¿Equilibrio o usted va a decir, no, yo para hablar muy tenaz porque la verdad, con ese miedo a la gente tan tremendo que yo tengo, o por el otro lado, no, pues yo miedo a la gente no tengo, pero cuando les digo, uy, sí, como soberbio, como altanero, como grosero, llegó a ser? Entonces responda, por favor. Gracias. Bien. Bueno, gracias por las respuestas que van apareciendo, pero hasta ahora van tres.
Gracias. Van 4. Responda, por favor. Equilibrio. Eso quiere decir que el tema que estamos tratando los domingos a usted le va quedando claro, ¿cierto? El tema de siempre buscar el equilibrio en cuanto a todo. Bien. Ok. Natalia dice, yo voy leyendo, pero usted debe ir respondiendo, por favor. Gracias a Dios, equilibrada en este tema. Cecilia dice, equilibrada. Bien. Marta León, antes estaba en un extremo, pero he aprendido a tener un equilibrio. No procura estar en la mitad o no, coma, espacio, procura estar en la mitad. ¿Cómo es? ¿Soy equilibrado en este tema? Sí, señor, sí, señor. He aprendido a tener equilibrio. Sí, señor. Muy bien. Listo. Vamos a revisar algunos textos, por favor. Biblia. Levante la mano la persona que está frente a la pantalla con la agenda abierta, con un esfero y con la Biblia. O sea, como yo, que estoy aquí frente a la pantalla, mire, tengo mi cuaderno, mire, tengo mi esfero y mire, tengo mi Biblia. ¿Sí? Dando ejemplo. Entonces acabo de mostrar en cámara, pues, las 3 herramientas básicas. ¿Las tiene? Levante la manito, por favor, la gente que diga yo. Ya aquí tengo mi Biblia. Y aquí tengo mi agenda, y aquí tengo mi esfero, y aquí tengo, bueno, mi voluntad, sobre todo, y mi disposición para hacer las cosas. Gracias a Dios. Muchas gracias. Romanos capítulo 1, versículo 25, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias a Dios. Listo. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas. Esa es la mentira. O sea, honrar a la criatura, hacerle culto o darle culto a la criatura antes o por encima de la honra y el culto al Creador es una mentira. Porque el Creador es bendito por los siglos. Amén. Aparte de que aquí hay un asunto que es bien racional, y el asunto es que se menciona a la criatura, ¿cierto? Y se menciona al Creador. Dese cuenta. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que a mí me indica la lógica? ¿Qué es lo que me indica a mí la razón? La razón me indica que a quién yo debo darle honra y culto. ¿A la criatura o al creador de la criatura? ¿A la criatura del creador o al creador de la criatura? ¿Quién debe recibir mi alabanza, mi adoración, mi exaltación, mi culto, mi vida, mi mente, mi ser, mi servicio, mi disposición, mi servidumbre? ¿Quién? ¿La criatura del creador o el creador de la criatura? Y usted responde con ese juego de palabras, pues el creador de la criatura. El creador es el que tiene que recibir honra, el creador es el que tiene que recibir adoración, el creador es el que tiene que recibir exaltación, es el creador de las criaturas y no la criatura del creador. Y sin embargo, dése cuenta que el versículo 23 en el mismo capítulo dice, cambiaron la gloria, o sea, dejaron de glorificar a Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, terminaron adorando hombres, pero como si fuera poco, aparte de adorar hombres, adoraron aves, adoraron cuadrúpedos y adoraron reptiles. O sea, cada vez más degradado, cada vez más pervertido, cada vez más ilógico y cada vez más irracional. Ya es irracional adorar un hombre. Todavía más irracional adorar un ave
adorar un cuadrúpedo, adorar un reptil. Si usted se da cuenta, si analiza un poquito el culto de las religiones, cuando hablamos nosotros de religiones, estamos hablando del invento del hombre, porque las religiones son un invento del hombre. Y se las inventó el hombre estando dentro del mismo huerto del Edén después de la caída. Ojo lo que estamos diciendo. Dentro del mismo huerto del Edén después de la caída. Porque después de comer del fruto prohibido, la Biblia dice que los ojos de ellos se abrieron, vieron que estaban desnudos y sufrieron vergüenza. Entonces intentaron ellos cubrir humanamente, cubrir en su carne, cubrir en sus fuerzas su desnudez. Entonces se cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Eso cómo se llama? Se llama religión. ¿Eso cómo se llama? Se llama ideologías humanas, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, que le dicen a usted, haga esto para poderse cubrir. Haga esto para poder calmar su conciencia. Haga esto usted para ser aceptado por Dios. Haga esto usted para poder entrar al reino de los cielos. Haga esto usted para poder ser salvo, pero es lo que haga usted. La religión consiste en el intento del hombre por salvarse a sí mismo. Recuerde que cuando Dios viene, Dios les quita las hojas de higuera, o sea, les quita sus harapos y los cubre de pieles. Porque lo único que puede cubrir al hombre, salvar al hombre y darle acceso al reino de los cielos es la sangre del sacrificio perfecto. Es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, en el versículo 12. Pero entonces la religión nace allí. La religión es una creación entre el diablo y el hombre. Entre el hombre y el diablo. Es cuando la gente le dice a uno, es que mi religión, yo no voy a cambiar mi religión, le dicen a uno. Yo no voy a cambiar de iglesia, le dicen a uno. Pues si yo trajera una religión, si estuviese yo promoviendo una religión, pues entonces entraría en la lucha de religiones. Pero como no profeso ninguna religión, profeso fe en Jesucristo, profeso fe en el Evangelio, y es algo completamente diferente al invento del diablo y el hombre, creando sistemas religiosos por todo el mundo. Pero el asunto es que si usted analiza las religiones, en las religiones siempre hay un objeto de adoración. Y ese objeto de adoración es la criatura. Analícelo, por favor. En las religiones lo que se adora es la criatura. Analícelo, por favor. Dígame si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero después de analizarlo, ¿no? Porque usted llega a decir que está de acuerdo, yo le voy a pedir un ejemplo. Es más, váyame dando un ejemplo. Ejemplo de alguna religión en donde se adore la criatura, y no solamente dígame la religión, sino dígame la criatura que se adora en esa religión. Nombre de la religión y el nombre de la criatura que se adora en esa religión. Hágame el favor, esa es la pregunta. Analícelo. Pues tenemos una muy cercana, ¿cierto? Puede usted hablar de las cercanas, puede hablar usted de las lejanas. Por ejemplo, mire, Germán habla de la India. Entonces está hablando del hinduismo, ¿cierto? Muy bien. Y el hinduismo, en el hinduismo hay muchas criaturas que son sagradas. Por ejemplo, como Germán está diciendo, el elefante, la vaca. Dese cuenta que son criaturas. En la India hay un templo dedicado a las ratas. Si usted va al templo y usted logra ver entre todas las ratas negras y grises, logra ver una rata blanca, el augurio es
progreso y prosperidad sobre su vida. Imagínese eso usted. Y si esa rata blanca se le pasó por encima, ya sea de los pies o ya sea que se le puso encima de un hombro, pues entonces usted es el elegido, usted es el iluminado. Hijo del hinduismo, o sea, el budismo, hablan de un señor Buda, nombre original Siddhartha Gautama, alias el Buda. Buda significa el iluminado. Y la adoración es a Buda, la adoración es a Siddhartha Gautama. ¿Quién fue Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama fue un hombre, fue un indio, pertenecía al hinduismo, se cansó del hinduismo, tuvo una serie de visiones, dice él, creó una nueva religión, una nueva ideología. Se adora a Siddhartha Gautama, un hombre, una criatura. En la religión católica, porque es religión, que es que ellos dicen, esta fue la religión que fundó Jesús. Yo totalmente equivocado en su apreciación, porque Jesús no fundó ninguna religión. ¿Sí? La verdadera religión, no hay ninguna verdadera religión. Todas las religiones son falsas, son mentirosas, porque no son de Dios. Ninguna religión salva, no puede salvar algo que es fabricado por el diablo y por el hombre. Pero en la religión católica lo que se adora es la criatura. ¿Es así o no? Se adora a un papa. ¿Cómo es posible un cadáver exhibido en una basílica a la vista de todo el mundo, en un proceso avanzado de descomposición, de putrefacción, pero hay que dejarlo ahí para que todo el mundo lo contemple? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo adora, todo el mundo perteneciente a esa religión. Una religión obviamente consagrada a una criatura. Esa criatura es María, que no es la María de la Biblia. Que eso en conversaciones con católicos, pues hay que decírselos. El catolicismo adora a una María, pero no es la María de la Biblia. Porque ellos adoran a una María que hace milagros. La María de la Biblia no hace milagros. Ellos adoran a una María que es intercesora. La María de la Biblia no es intercesora. Ellos adoran a una María que dice que no vio muerte, o sea, que no se murió. Esa no es la María de la Biblia. Ellos adoran a una María que dice que en vida fue llevada de la tierra al cielo, en una ascensión, la asunción de María. Pero esa no es la María de la Biblia. Una María que se sienta a la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde está sentado Cristo? No, esa no es la María de la Biblia. Una María que es la Madre de Dios. No, pero esa no es la María de la Biblia. María no es Madre de Dios. Una María que es la Madre de la Iglesia. No, la María de la Biblia no es la Madre de la Iglesia. Ellos están adorando un personaje ficticio, a una María, pero no es la María de la Biblia. A otra María. Cuando me preguntan a mí acerca de María, yo le digo todo mi respeto a María, a la María de la Biblia. No a la María de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Son dos Marías completamente diferentes, pero ellos, su adoración, su culto, está dirigido exclusivamente a esa María. La María de ellos, no la María de la Biblia. Y de ahí para arriba, pues usted encuentra el culto a todos los papas, hombres, criaturas, a un montón de santos, hombres, criaturas. El culto a los ángeles, que son criaturas. Más si usted va, ya hablamos de hinduismo y catolicismo, si usted va al mismo satanismo, en el satanismo se le da culto y honra a Satanás. ¿Y quién es Satanás? Satanás, un querubín, o sea, una criatura, alguien creado por Dios. Todas las religiones hacen lo mismo. Honran y le dan culto a las criaturas y no a Dios. Amén. ¿Cómo sabe usted que está en lo correcto? Bueno, usted sabe si está en lo correcto por yo a quien le estoy dando honra, yo a quien le estoy dando culto. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? La prioridad de mi vida es el creador o las criaturas.
Y esa criatura bien puede ser su esposo y puede ser que usted lo ame mucho, pero él es criatura. O puede ser su esposa y puede ser que la ame mucho, pero es criatura. O puede ser sus hijos, puede ser que usted los ame mucho, pero son criaturas. O pueden ser sus padres a los cuales hay que honrar, la mamá de la cual hablamos muy bien, ayer la honramos en el culto de domingo, pero es criatura y claramente lo dijimos. Es lo que Dios hace a través de ese personaje llamado mamá. Tan importante será que se llama mamá. Uno dirá, ¿qué tiene que ver eso? Pues la etimología de la palabra mamá viene de mama. ¿De mama? Sí. ¿Cómo así mama? Mama es glándula mamaria. O sea, el seno. Lo que se llamarían los animales la ubre, el seno, la glándula mamaria, la mama. De ahí la expresión mamá, porque mamá es la que amamanta a sus hijos. De ahí la expresión mamá. Mamá en la etimología original significa mama. Mamá en la etimología original significa, así aparece en el diccionario lo que voy a decir, aparece seno, aparece teta en la etimología original de la palabra mamá. De manera que cuando una mamá le dice a su hijo, yo a usted le di seno, o yo a usted le di, hablemos claramente, yo a usted le di teta, está hablando de lo que hace una mamá. Sí, así es, claramente así. Espero ninguno con esta palabra esté santiguándose. Si está santiguando, está por ahí usted metido en una religión, ¿no? Pero ninguno se santigüe porque es lo que aparece en un diccionario. Eso es una definición de diccionario. Entonces, ahí está. Entonces, mi estimada mamá, a usted se le dice mamá, ¿sí? Por las glándulas mamarias de las cuales Dios le ha provisto para que pueda o para que hubiese podido en el pasado amamantar a sus hijos. Y todo eso es obra del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Y están respondiendo a las mamás que lo han entendido bien. Muy bien. Están respondiendo a las mamás que lo han entendido bien y ninguna, ay, pero esa terminología, ¿cuál terminología? Ya dejemos de ser tan santurrones, por favor. Eso aparece en un diccionario. Busquen diccionario, etimología de la palabra mamá y ahí le va a aparecer. Es más, le van a aparecer unos términos que son todavía más rudos, más bruscos. Nosotros escogemos los términos para decir la verdad sin que la gente se sienta ofendido, pero es que es la verdad, eso es lo que hay que decir, así tal cual. Punto. Ya. Listo. Entonces, dése cuenta, Romanos 1:25 dice que en la degradación de la raza humana, en la depravación de la raza humana, el hombre resultó dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Y si le da culto a las criaturas antes que al Creador, quiere decir que en su percepción mental, el hombre o el ser humano se le vuelve grande y Dios se le vuelve pequeño, casi inexistente Dios. De un modo que ahora todo su enfoque estará dirigido al hombre y su enfoque ya no está dirigido a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy explicando bien? ¿Está quedando claro lo que le estoy diciendo? Bueno, listo. El miedo a los hombres. Varios ejemplos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 42. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 42. Me avisa. Gracias.
Gracias. Y Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué cosa tan impresionante lo que dice ese versículo, ¿no? Dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Gobernante, gente que gobierna, gente de autoridad, gente importante, gente reconocida, gente de renombre en el pueblo. Ojo, gente reconocida, gente de renombre, gente de reputación, gente de autoridad en el pueblo. Muchos de ellos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, mire, no lo confesaban. O sea, no lo reconocían. Creían, pero no lo reconocían. Cuando les preguntaban, preferían mentir. ¿Qué tenaz? ¿Por qué? Porque estamos hablando de gobernantes, que repito, gente de reputación, gente de renombre, gente con mucha fama, pero el problema es que su reputación dependía de qué. Su fama dependía de qué. Su renombre dependía de qué. Su importancia dependía de qué. Responda por favor, porque estamos hablando de una persona que tiene autoridad a nivel social. Entonces una persona que tiene autoridad a nivel social, esa autoridad o ese estatus, o el que vaya bien en sus encuestas, la aceptación en cuanto a las encuestas, en cuanto a la estadística, esa aceptación en cuanto a la encuesta, depende de qué. ¿Dependes de qué? Sí, depende de qué. O sea, que yo vaya bien en una encuesta, que yo vaya bien en una estadística, que yo tenga una aceptación del 60, el 70, el 80% en el pueblo, y de eso va a depender que yo siga teniendo trabajo, y de eso va a depender que yo siga en el cargo de autoridad, y de eso va a depender mi reputación, mi fama, mi importancia. ¿Eso depende de qué? Eso depende del pueblo, muy bien. Porque es el pueblo el que dice ese, y es el pueblo el que dice ese no, ese sí y ese no, punto. Entonces, para echarme al bolsillo al pueblo, yo necesito tener al pueblo contento. O sea que yo dependo, en un cargo de estos, yo dependo de la aceptación de la gente. Yo dependo de la aprobación de la gente. Yo dependo del agrado de la gente. Si yo me echo en contra de la gente, sobre todo a los fariseos, que eran bien lenguisueltos, viperinos, los fariseos se confabulan, mueven su lengua en mi contra y acaban completamente con mi reputación. Y al acabar completamente con mi reputación, acaban completamente con mi vida laboral. De modo que estoy entre la espada y la pared. Estoy en un jaque mate. Me toca decidirme. ¿Qué quiero yo? Seguir conservando el puesto de importancia, seguir conservando mi fama, seguir conservando mi gloria, seguir conservando mi importancia, o reconocer a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Pero reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, quiere decir que ya la gente, sobre todo los fariseos, no me van a aprobar. Ellos me van a rechazar, ellos no me van a querer. Y probablemente mi vida se vuelva a cuadritos. Probablemente los que me saludaban ya no me saluden. Los que me hacían la venia ya no me hagan la venia. Los que me abrían las puertas ya no. Los que me corrían la silla. Los que me apartaban la mesa para yo sentarme a comer de manera especial, ya no. Los que me trataban especialmente ahora me van a tratar como uno más o como uno menos. Entonces dice claramente, versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso quiere decir que el miedo al rechazo, que es el mismo miedo a los hombres, hace perfectamente que yo termine dándole honra y culto a la criatura antes que al Creador. Eso exactamente fue lo que hizo Saúl. ¿Usted se acuerda que una vez le pidieron a Saúl que fuera y entrara a un pueblo y acabara con todo el mundo y no le perdonara la vida a nadie? Porque era considerado como un pueblo anatema en el Antiguo Testamento.
O sea, un pueblo totalmente entregado a la idolatría, a vejámenes, a violaciones, a corrupción, a prostitución, a sodomía. Entonces dice, no puede quedar nada acá. Recuerde que Saúl entró al pueblo y ¿qué hizo Saúl? Saúl mató a los que le convenía y a los que no le convenía, pues no los mató. Dejó con vida al mismo rey. Dios había dicho, no puede dejar con vida a nadie. Él dejó con vida a quien él quiso. Cuando le preguntan y él dice, no, pues puro miedo a los hombres. Eso siempre caracterizó a una persona como Saúl. Saúl era una marioneta, un títere manipulado por el miedo a los hombres. Eso es Saúl. Quedó en la historia bíblica y nadie puede borrar eso de la historia bíblica y se convierte en refrán, en proverbio para las personas. Que a usted le digan que usted parece un Saúl, cuando el principal pecado de Saúl fue el miedo a los hombres, y eso fue lo que lo dirigió durante toda su vida, y eso fue lo que al final lo condenó, el miedo a los hombres, el miedo a los seres humanos. Pero eso exactamente fue lo mismo que pasó allá en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí. Y acuérdese usted que abajo habían hecho un zaperoco, estaban metidos en un bacanal, porque habían tomado todas sus joyas de oro y plata, se las habían dado a Aarón, Aarón las metió a fundición y salió el famoso becerro de oro. Cuando desciende Moisés y le pregunta a Aarón qué fue lo que hicieron, Aarón le dice a Moisés, usted ya sabe cómo es el pueblo. Como diciéndole, yo tenía que hacerle caso al pueblo. Como diciéndole, por puro miedo al pueblo, se fabricó el becerro de oro. Y terminaron todos adorando el becerro de oro. Por miedo al pueblo, por miedo a la gente, por miedo al rechazo, yo puedo perfectamente estar cayendo en una idolatría, como lo hizo Aarón. Yo puedo convertirme en un rey pelele, como lo hizo Saúl, o sea, una persona que tiene autoridad, que puede alcanzar muchas cosas en su vida, pero no alcanza nada. ¿Por qué? Porque está condicionado por lo que la gente diga. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, búsquelo por favor, gracias. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No en el sentido de que la gente no juzgue a una persona espiritual, porque ciertamente lo van a juzgar, lo van a señalar, lo van a cuestionar, lo van a criticar, lo van a vituperar, lo van a escarnecer. Sino en el sentido de que la persona espiritual no está condicionada por los enjuiciamientos de la gente, porque es espiritual. Eso quiere decir que una persona que es movida por lo que los demás dicen, o es una persona natural, o sea, una persona que no tiene a Dios en su vida, o es un cristiano carnal, o sea, un niño en Cristo que todavía no ha desarrollado carácter en Dios. Pero una persona espiritual, pues entiende muy bien las cosas y sabe, yo no puedo estarme moviendo, condicionado por lo que los demás digan o dejen de decir, por el agrado de los demás o el desagrado de los demás, por los condicionamientos o no condicionamientos de las demás personas. Por eso dice el texto, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Repito, no es que no lo juzguen,
es que los enjuiciamientos de los demás pasan en la mente de un hombre espiritual primeramente por un filtro. De modo que lo que usted me está diciendo viene de parte de Dios, soy espiritual, hay que asumirlo de una vez. Hay que modificar y hay que cambiar eso de una vez. Pero si lo que usted me está diciendo no viene de parte de Dios, sino viene de parte de su propia vida, no ha podido usted hacer nada con su propia vida, y si quiere a mí darme consejos acerca de la vida mía, pues entonces el espiritual dice, no, pues frente a eso no hay que parar bolas. Frente a eso no hay que prestar atención. Frente a eso hay que guardar un equilibrio. A eso se está refiriendo el versículo. Gálatas 2, 11 y 12. Gálatas 2, 11 y 12. Otro caso de miedo a los hombres y lo que produce el miedo a los hombres. Dice el versículo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Uy, aquí hay un montón de términos y todos se aplican al miedo al rechazo, al miedo a los hombres, al miedo a los seres humanos. Que mi comportamiento sea modificado de tal manera por tenerle miedo al esposo, por tenerle miedo a la esposa, por tenerle miedo a los papás, por tenerle miedo a los hijos. Caigo yo en una hipocresía, dice ahí. Caigo yo en una simulación, dice ahí. Caigo yo en un aparentar lo que yo realmente no soy, porque yo no soy ese. Entonces me vuelvo yo, es una persona de esas que uno llama aguas mansas. Y como dice el refrán popular, de las aguas mansas, complete usted el refrán popular, por favor. Muy bien, don Héctor. Esa otra parte estaba más chévere todavía. De las aguas mansas, líbrame, Señor. ¿Sí? Complete el refrán, por favor. La pregunta es para todos acá. La participación es de parte de todos acá. De las aguas mansas, ¿qué es una agua mansa? Una agua mansa es un asolapado. Pero ¿por qué asolapado? Dese cuenta, ¿por qué cae en eso el asolapamiento? Eso tiene una raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es el miedo al rechazo. La raíz es el miedo al hombre. La raíz es el miedo a los condicionamientos o cuestionamientos o señalamientos o críticas de las demás personas. Eso crea una simulación, una hipocresía, eso crea un amañamiento, o sea, mañas, eso crea un asolapamiento, eso crea personas que en el refrán popular se llama aguas mansas. Que usted dice, oiga, pero bien asolapado, ¿no? O bien asolapada. ¿Conoce usted a alguien que sea bien asolapado? No va a poner el nombre, ni el número de cédula, ni la dirección de la casa, ni el WhatsApp. No le vamos a escribir a esa persona. Pero ¿conoce a alguien que usted diga, ¡ay, qué asolapado! ¿O bien asolapada? ¿Conoce a alguien? Gracias por participar, Diva. Diva dice, sí, conozco. Cecilia dice, sí, claro. Germán dice, sí, señor. Sí, señor, yo también conozco, dice María Sánchez. Sí, ¿cuál es la raíz de todo eso? ¿Por qué es tan asolapado? Dese cuenta cuál es la raíz de todo eso. O sea, no han desarrollado carácter, sí, para decir, no, yo no voy a hacer, o sea, yo por esta situación, y usted puede que se ponga muy bravo, puede que se ponga muy brava, ¿sí? Pero yo no me voy a convertir en un simulador, no me voy a convertir en un hipócrita, no me voy a convertir en un asolapado, solamente para que usted esté contento. Porque al final de cuentas, cuando ya yo no pueda aguantar más la simulación, piénselo,
Al fin de cuentas, cuando yo ya no pueda aguantar más la hipocresía, la actuación que me toca hacer delante de usted, cuando yo ya no pueda aguantar más el ser asolapado delante de usted, entonces yo voy a mostrar mi verdadera cara. Y usted va a decir que yo saqué la uña. No, yo no saqué la uña, yo siempre he sido así. Pero como estaba dominado yo por el miedo a los hombres, como estaba yo dominado por el miedo al rechazo, y como usted lo tenía como un Dios, porque antes honraba a la criatura por encima del Creador, pero ya he entendido que no es así, pues permítame decirle que yo delante suyo voy a ser lo más cordial, lo más amigable, lo más amoroso, lo más tierno, lo más diplomático que yo pueda. Pero yo de ninguna manera me voy a someter a convertirme en una persona hipócrita, en una persona doble, simuladora, solamente para que usted se sienta bien, quizás yo sintiéndome muy mal. Porque no se trata de eso, una convivencia. O sí, una convivencia se trata de que haga todo lo que diga el otro para que el otro se sienta bien, aunque usted se está sintiendo como un miserable. Dígame, ¿eso es una convivencia? ¿Eso está bien? ¿Eso es un buen matrimonio? En el caso de que sea un matrimonio, está bien que él o ella se convierta en el que hace caso siempre a lo que el otro dice, simulando, actuando en hipocresía para que el otro no se ofenda. Mientras que yo por dentro estoy tan amargado, yo por dentro estoy tan desanimado, yo por dentro quiero salir corriendo porque no he sido feliz. ¿Y por qué no he sido feliz? ¿Por qué no he sido feliz? Por la clase de esposo o de esposa que tengo. No. No es por la clase de esposo o esposa que tiene. Es por la clase de carácter que tiene. Que se deja dominar por el miedo al hombre, por el miedo al que dirán. El otro agradecerá. Aunque no lo crea, el otro agradecerá la sinceridad. Y el otro agradecerá que con mucha decencia le diga, no más con esto. No estoy hablando de terminar una relación. Estoy hablando de terminar una simulación. No estoy hablando de acabar con un matrimonio. Oh, entienda bien. Estoy hablando de acabar con una hipocresía. De acabar con un miedo a los hombres. De acabar con el miedo al rechazo. De acabar con esa percepción de que con tal de que él esté contento y con tal de que ella esté no, pues él contentísimo y ella contentísima y usted bien amargado, quiérase, ¿dónde está el amor propio? Y aquí dice que hasta el mismo Pedro cayó en esa simulación, cayó en esa hipocresía, términos que no me estoy inventando yo. Acuérdese que el versículo 13 dice simulación y el mismo versículo 13 parte final dice hipocresía. Me comporto de una manera con los gentiles y me comporto de otra manera con los judíos. Ahí está el contexto de ese cuento. Censurado por Dios, exhortado por Dios, reprochado por Dios. Usted está respondiendo, no. Es como engañarse a sí mismo de algo que no es. Muy bien. Ahora, yo le pregunto y vamos terminando. ¿Usted considera, ya sea con esposo, con esposa, con hijos, con padres, con hermanos, con vecinos, usted ha simulado, ha caído en hipocresía, ha caído en actuaciones, le ha tocado ponerse máscaras, ha perdido su originalidad, su autenticidad, mostrando algo que usted realmente no es? Tarde o temprano se acaba porque lo supera en algún momento. Ahí está. Muy bien. Y si tengámoslo contento a él y todos contentos. No, estará contento él, los demás no estarán contentos. Estará contenta ella, pero usted no estará contento. Eso Dios lo llama simulación, Dios lo llama hipocresía. Eso Dios lo llama pecado. Bendito Dios, te doy gracias por esta charla. Gracias por esta exposición de tu palabra. Como siempre, Señor Dios, es tu Santo Espíritu presente llevándonos a los textos bíblicos, Señor. Hoy hablándonos del miedo al rechazo, el miedo a la gente. Pero hablándonos de equilibrios también. No vivir en el miedo a las personas, pero tampoco vivir en la grosería, en la soberbia. En el que no me importa nada lo que me digan los demás.
Porque no es así. Porque nos enseñas equilibrios. Te doy gracias por cada persona aquí conectada. Te pido que este conocimiento edifique sus vidas y te pido que a través de ellos otras personas más puedan recibir este conocimiento, Señor. Porque de eso se trata. Lo que yo tengo, yo lo transmito. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias por este conocimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.